Al oír hablar de química, pensamos generalmente en una ciencia misteriosa, confinada a un laboratorio y ocupada de asuntos demasiado abstractos para nosotros. En realidad, los fenómenos químicos ocurren todo el tiempo fuera del laboratorio, sin que nos demos cuenta. Además, se trata de una disciplina interesante, de gran importancia para nosotros. ¿Qué tal un pequeño viaje alrededor del mundo para conocer y comprender algunas formas del comportamiento químico de la materia? Primero tendremos que remontarnos millones de años en el pasado, al momento preciso en que surgió la vida en la Tierra. Nadie logra entender con exactitud cómo ocurrió esto. Todo hace pensar que las elevadas temperaturas provocaron diversas reacciones entre 4 elementos básicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Al combinarse, estos formaron los ingredientes esenciales de todos los seres vivos: glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. Pero, ¿qué son estas sustancias? ¿Dónde se les encuentra y por qué son tan importantes? Los glúcidos, mal llamados carbohidratos, son la principal fuente de energía de los seres vivos. Los encontramos en los vegetales como resultado del proceso químico de fotosíntesis, aunque algunos, como el glucógeno, se hallan en los músculos e hígado de los animales. En cuanto a los lípidos, estos incluyen a las grasas y los aceites que obtenemos de semillas como el maíz y el cacahuate, así como del tejido adiposo de los animales. Estas sustancias son esenciales para regular y mantener la temperatura corporal. Por eso, algunos animales polares se distinguen por poseer una gruesa capa adiposa bajo la piel. Además, son otra fuente muy importante de energía. Por ejemplo, antes de que el hombre descubriera el modo de aprovechar la energía eléctrica para alumbrarse, solía utilizar la grasa de ballena como combustible para sus lámparas. Por su parte, los prótidos o proteínas son la materia prima de la construcción del tejido animal y vegetal. Están formados por cadenas de sustancias más simples llamadas aminoácidos, que se entrelazan del mismo modo que los hilos de un tejido. Los ácidos nucleicos están formados de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Contienen nuestra información genética y la de cientos de generaciones anteriores, igual que una biblioteca almacena la sabiduría del pasado y los transmite. Al reproducirse, cada ser vivo hereda parte de esta información a sus descendientes, y así sucesivamente, en una complicada cadena que no termina jamás de agregar eslabones. La química está presente no solo en la vida, sino también en la muerte. Al morir, y ante la ausencia repentina de oxígeno, los organismos entran en estado de descomposición. Es decir, sus componentes químicos complejos se transforman nuevamente en elementos simples, reintegrándose a la naturaleza. Este proceso, esencial en el ciclo de la vida, no podría ser sin la acción de cierto tipo de bacterias. De hecho, las bacterias hacen posible muchos procesos bioquímicos necesarios para el hombre, como la fermentación, a través de la cual podemos elaborar alimentos como el queso o el yogur. El cuerpo humano posee un ritmo químico al que llamamos metabolismo, y que varía según nuestras reacciones a factores del exterior. ¿Quién no conoce el refrán? Mente sana en cuerpo sano. Existe una razón química y fisiológica que confirma este dicho. Al realizar un ejercicio, el metabolismo se activa, nuestros pulmones se ensanchan y reciben más oxígeno. El corazón se acelera
y envía una mayor cantidad de sangre al organismo. Se consumen las reservas de energía y nuestros músculos se fortalecen para adaptarse al esfuerzo al que se ven sometidos. Al finalizar, nuestro cuerpo segrega endorfinas, hormonas similares a la morfina, con efectos sedantes y analgésicos que provocan una sensación de relajamiento y bienestar general. ¿Qué hace a dos personas atraerse mutuamente? Algunos investigadores sostienen que la responsable es una sustancia llamada feromona, crucial en el apareamiento de varios insectos como las abejas y cuyo órgano receptor en los seres humanos está a ambos lados de la nariz. Hemos mostrado solo algunos ejemplos del papel de la química en nuestra vida orgánica. Veamos ahora cómo participa en la transformación de nuestra vida social. Desde hace mucho tiempo, los seres humanos se han preocupado por comprender la estructura íntima de la materia y aprovecharla en su beneficio. Para bien y para mal, la química tiene mucho que ver con el mundo, tal y como lo conocemos ahora. La química está presente en casi todos los productos que facilitan nuestra vida diaria. El jabón, por ejemplo. El jabón se inventó en Egipto hace más de 2000 años. Es uno de nuestros compañeros más antiguos y leales. De no ser por él, quizá habríamos perecido a merced de las enfermedades relacionadas con la falta de higiene. Pero, ¿cuál es el secreto del jabón? ¿Qué le permite eliminar la mugre, los gérmenes y el mal olor? El jabón tiene la cualidad de enlazar el agua y el aceite que hay en casi todas las manchas de mugre. Esto ocurre porque uno de los extremos de sus moléculas es similar a las sales solubles en agua, mientras que el extremo opuesto se asemeja a la estructura de las grasas y aceites. Al mezclarse con el jabón, la tensión superficial del agua se reduce y permite adherir a su estructura sustancias que de otra forma no podrían unirse con ella. Por desgracia, el uso indiscriminado de detergentes ha desencadenado un grave problema de contaminación del agua, cuya solución es lejana todavía. En el programa anterior, vimos el papel fundamental de la química en la vida del mundo y sus paradojas. Aprendimos a ver nuestro cuerpo como un laboratorio donde cada instante ocurren miles de reacciones complejas. Vimos también cómo, desde un principio, los seres humanos aprovecharon las propiedades de la materia para resolver sus dificultades. Reflexionamos en qué sucede cuando el hombre se siente más importante que la naturaleza y pierde el control de sus actos. El problema esencial consiste en que para sobrevivir y desarrollarse, la sociedad necesita energía para protegerse del frío y cocinar sus alimentos, para iluminar sus ciudades y echar a andar sus máquinas. Y dicha energía la obtiene mediante un proceso llamado combustión, que suele consumir cantidades enormes de recursos naturales y que además contamina demasiado. Para que haya combustión se necesitan dos cosas, una sustancia combustible y otra comburente. Llamamos combustible a aquella sustancia con potencial energético que puede liberarse en un momento dado. La sustancia comburente permite la activación del combustible. El oxígeno de la atmósfera, por ejemplo, hace posible la gran mayoría de los procesos de combustión conocidos. Existen tres tipos de combustión. La rápida, que se produce de manera violenta, con desprendimiento de luz y calor. La combustión espontánea se realiza lentamente, sin que el calor producido se libere demasiado rápido, por lo que la temperatura sube hasta alcanzar la inflamación. La combustión lenta ocurre cuando la energía producida es dispersa
sin que se produzca luz. En la respiración, por ejemplo, el oxígeno que inhalamos hace combustión con otras sustancias ingeridas previamente. Como resultado, obtenemos la energía necesaria para vivir y liberamos dióxido de carbono como desecho. Entre los principales combustibles utilizados por el hombre están el carbón, el petróleo y el gas natural. El carbón es un mineral de tipo sedimentario compuesto por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y azufre. Procede de la descomposición de restos vegetales depositados en yacimientos y en aguas poco profundas. Durante los siglos XVIII y XIX, el carbón proporcionó la energía formidable que transformó a la sociedad en el periodo conocido como Revolución Industrial. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, oleaginoso e inflamable, extraído de lechos geológicos continentales y marítimos. Se originó hace millones de años por acumulaciones de plancton, que sufren un proceso de descomposición similar al del carbón. Actualmente, el petróleo es la principal fuente de energía mundial, que funciona no solo como combustible, sino también como materia prima de productos como el plástico. Su importancia como el motor de la vida moderna lo ha convertido en un recurso de gran valor, base de la economía de algunos países como México o las naciones árabes. Su control ha motivado guerras y disputas políticas en todo el mundo. Lo peor es que una gran parte de la humanidad no recibe los supuestos beneficios que el petróleo nos ofrece. Además, se trata de un combustible altamente contaminante, que al arder libera gases como el dióxido y el monóxido de carbono, ambos relacionados con graves fenómenos ambientales como el efecto invernadero. El petróleo es un recurso no renovable que tarde o temprano se agotará. Hay quienes dicen que en algún momento de este siglo la humanidad se enfrentará a la escasez de dicho energético. ¿Se imaginan lo que ocurrirá entonces? Por lo pronto, algunos países han comenzado a generar energía con otros medios y recursos, como la hidroeléctrica, que genera electricidad gracias a la fuerza del agua y la energía nuclear. Las organizaciones ambientalistas y científicos de todo el mundo insisten en cambiar las fuentes energéticas tradicionales y utilizar recursos renovables, no contaminantes, como la fuerza del viento o la energía solar, entre otras.